están muy afectadas de su salud mental y tienen costumbres a veces poco saludables, son muchas veces amigos de lo ajeno, empezando por de repente la persona más importante del país y terminando en un ciudadano común y corriente. Digo esto porque yo soy de aquellos que cuando dicto una clase me inspiro. Y bueno, lo que me sucede hoy día sirve pues para iniciar la clase. Entonces, soy de aquellos que piensan que la salud mental es la resultante en última instancia de cada persona de cómo las condiciones sociales, económicas, psicológicas generaron una manera de comportamiento, digamos una personalidad, digamos hábitos, digamos estilo de vida, digamos maneras de pensar, llamémosle mentalidad, y así podríamos seguir avanzando hasta llegando a una persona X, Y o Z que va a disponer de una salud mental en la medida que las circunstancias existenciales más importantes de su historia personal le hayan posibilitado adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas actitudes, nuevas aptitudes para tener una vida de calidad, para sentirse bien consigo mismo y con las demás personas. En el mundo, desde que nacemos hasta que nos vamos al Ángel o a Campofé, no sabemos dónde iremos, vivimos una serie de vicisitudes, una serie de experiencias del nacimiento, antes inclusive de nuestra gestación, como embriones, ya existe un condicionamiento, probablemente hay dos software complejos que van a compartir experiencias. Obviamente esos software complejos están dados pues, no solamente por un par de gametos, ¿no? Masculino o femenino, sino por todo el continente cultural, los conocimientos, las experiencias, la inteligencia y todo lo que escribí al inicio de la clase, que va a determinar de alguna manera nuestra capacidad de adaptarnos o sentirnos frustrados o sentirnos felices o satisfechos, y dependiendo muchas veces fundamentalmente de nuestra actitud. Digo esto porque la actitud es fundamental. La actitud obviamente parte de la manera de pensar. Si yo pienso, por ejemplo, que ustedes van a ver mal que yo inicie una clase como la estoy haciendo en forma espontánea, probablemente no pueda desarrollar la clase correctamente. Pero si yo pienso de que debo desarrollar una serie de ideas para transmitirle un conjunto de conocimientos, de experiencias, de habilidades intelectuales y hasta de vivencias personales, probablemente le deje una buena experiencia de la primera clase. Quiero pedirle más bien, haciendo un paréntesis, que me haga acordar al final de clase para dar algunas indicaciones fundamentales en relación al inicio del curso. Yo soy jefe de la sede del Hospital Larco Herrera y tengo a mi cargo 7 profesores, pero hay otras sedes, entonces es importante que lea una serie de directivas, pero lo voy a hacer al final de la clase. Entonces, en última instancia, pues, así como entre la salud física y la enfermedad física o la enfermedad, llámese orgánica, hay una serie de procesos que se estudian bien en fisiopatología. Creo que usted lo conoce más actualizado que yo. Podríamos decir que entre las enfermedades psiquiátricas y la salud mental también hay procesos que pueden iniciarse simplemente con una frustración que el individuo no sepa afrontar. Por ejemplo, el día domingo, sábado, hacía una consulta y en esa consulta más o menos le describo a grandes rasgos
la mamá me pide la consulta porque su hijo tiene cerca de 30 años y no quiere trabajar ni estudiar. Se dedica a ver televisión, lleva su gaseosa. El nivel económico de esta familia es un nivel económico de medio para alto, ¿no? Digamos clase B. Y entonces, como el papá tiene dinero, es retirado de una empresa importante, tiene, digamos, un buen capital. La madre es una persona de origen provinciano con bastante empeño, está terminando de construir una casa, está haciendo segundo o tercer piso, con la finalidad de buscar una renta para su vejez. Pero la señora casi dramáticamente me manifiesta que no sabe qué hacer, porque le he hablado en todos los términos y en todos los tonos, y el joven, que ya no es muy joven, le dice que por culpa de ellos él no pudo llegar a ser arquitecto. ¿Y por qué? Porque cuando él tenía la edad de unos 15, 16 años, tenía el deseo, la aspiración de ser arquitecto, y había pensado en la universidad, en una universidad particular, donde enseñaran arquitectura. Y entonces él más o menos ya se había hecho la idea que iba a estudiar ahí. Pero esas circunstancias no se dieron porque unos 6 meses antes de que él pudiera siquiera pensar en postular, hubo un cambio importante en el país. Se dio un cambio de gobierno que fue muy violento, se desnacionalizaron, se expropiaron una serie de empresas privadas importantes. ¿Se escucha bien? Ya. Y al desnacionalizarse, o sea, rematarse a esas empresas privadas que eran peruanas, uno de los trabajadores de esa empresa era justamente su señor padre, y en ese momento se quedó sin trabajo, fue despedido. El despido del padre condicionó de que le dijera a su hijo así, en estas palabras, ¿no? Mira, que se llame Carlos, mira Carlos, yo estudié en una universidad nacional, yo no sé cómo lo harás, pero tienes que estudiar en una universidad nacional porque yo no tengo dinero para mandarte a una universidad privada. Desde ese momento, obviamente, el adolescente, digamos 16, 17 años, sufrió un impacto emocional muy fuerte y se sentía intranquilo, por momentos ansioso. Hizo el intento, se fue a la uni, y usted sabe que la uni pues es, podríamos decir, una alta exigencia, una alta performance, y a veces las preparaciones para llegar a determinados objetivos, en este caso académicos, no son suficientes. El promedio, ¿no? Si no, se necesita un rango más alto, y no solamente más alto, sino más capacitación y mayor, podríamos decir, cantidad de información, y más complejo. Creo que quedó en un lugar más o menos interesante, pero muy lejos de la posibilidad de ingresar. Entonces, a partir de ese momento, él se sintió deprimido, una depresión, llamémosla así, leve, que es muy frecuente. Se lamentaba de lo que pasaba, y bueno, los familiares preocupados, y un buen día, pues, no faltó un momento en el cual hubo un conflicto. Ya ha pasado unos 2, 3 años, él había intentado ver otras perspectivas, y ocurre de que por donde iba, siempre el problema era la economía. Y obviamente, como vi alguna vez un caso de alguien que postuló a una universidad privada, hizo un excelente primer año, pero se tuvo que despedir en el segundo porque la familia le dijo que la economía no alcanzaba. Y si uno se pregunta por qué sucede eso, porque no tuvo el adolescente una información suficientemente objetiva para saber sus propios recursos económicos, recursos intelectuales, su capacidad memorística, etc. O sea, una serie de variables que tienen que ver con el resultado
de su desarrollo personal. Yo siempre utilizo la palabra desarrollo personal como una especie de diferenciación de habilidades en un individuo conforme va desarrollándose la vida. Y estas habilidades pues siempre siguen desarrollándose. Yo por si acaso ya me retiré del hospital donde voy a hacer docencia, pero sigo desarrollando mis habilidades como si tuviera que vivir 20 años más. Eso depende de la actitud. Pero converso con otras personas y de repente me dicen, no, ya para qué voy a trabajar, ya tengo mi jubilación, tengo esto, lo otro, y se siente satisfecho. Bueno, esa es su actitud, esa es su vida. Pero sigamos con el caso anterior. ¿Qué pasa con el joven? Ingresa a una universidad privada de rango medio y pasan 8 o 10 meses y no se adapta, abandonan la carrera. Los familiares presionan al año y medio, otra vez va a otra universidad, abandonan la carrera. Y entonces llega un momento en que él lo dice ya abiertamente, que él no es una persona feliz por culpa de sus padres. Yo podría decir, no, hay diferentes enfoques, ¿no? Que la culpa no fue de sus padres, sino de la política de Estado que hubo en ese momento. Entonces, cuando uno se pone a pensar en lo que es la salud mental, insisto, y les voy a pasar al delegado un PowerPoint aparte ya del profesor, cuando yo di una conferencia sobre salud mental y sus determinantes sociales y económicos el 8 de marzo del año pasado, creo, en el Congreso de la República, invitado por la Comisión de Salud del Congreso. Entonces, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque tiene la finalidad de prevenir, de posibilitar de que ante las frustraciones que ustedes puedan tener en la vida, ustedes tengan la suficiente capacidad intelectual, afectiva, económica, social, política, ¿por qué no? Porque el concepto político no significa partido, el concepto político significa organización, capacidad de gestión, o sea, en otras palabras, polis es ciudad y ticos se gobierna, el gobierno de la ciudad. Así como una ciudad se gobierna, un individuo se gobierna a sí mismo. Entonces yo tengo una política, por ejemplo, cuando dicto clase. Esta, por ejemplo, es mi forma de hacer la clase. O sea, hablo no solamente de la historia clínica, sino hablo de muchos elementos que indirectamente van a tener con lo que se ve en una historia clínica particular. Pero yo siempre pienso y digo, ahora que hay tanta información, mi diapositiva probablemente va a circular por varios sitios, ya circulaba probablemente, y hasta la lectura que le voy a poner en todo rato también circulará, y ya no hay un conocimiento privado, ¿no? Lo único privado es lo que estoy hablando ahora, hasta el momento que termino de hablar. Porque si alguien ha grabado la clase, bueno, ya lo tiene, ¿no? Es el mundo moderno, es un mundo público, y eso es otra cosa importante, ¿no? Somos hoy día ciudadanos, somos hoy día, podríamos decir, personas que estamos sujetos a una percepción social. Como nunca antes, porque hace 20 años no era posible eso. Hoy día esta clase puede ser transmitida a cualquier lugar del mundo inmediatamente que termine la clase. Esa es la realidad actual. Entonces vivimos en un mundo, nunca se olvide, de Alvin Toffler, 1980, la tercera ola. Vivimos en la era TIC, tecnología, información y comunicación. Y muchas cosas que no teníamos hace 20 o 30 años, hoy ya las disponemos online. Como se dice, como lo dice bien un español que tiene un video que dura 1 hora 59 minutos, lo veo, lo quiero, lo tengo. Así es ese video. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Y él hace un interesante análisis. Usted se lo invito a poner la palabra conciencia, deja un espacio y pone la palabra dinero. Aparece automáticamente un video donde Malé, creo que se llama, John Malé, bueno, es un hombre que ha vivido mucho tiempo en la economía española y le da una visión extraordinaria, hasta toca aspectos de salud mental.
Los invito a ver ese video. Conciencia, espacio, dinero. Ahora mismo lo pueden buscar si gustan. Entonces, de alguna manera, debemos prepararnos como médicos para vivir en un mundo moderno. En un mundo donde vamos a ser pacientes que probablemente tengan una consulta de 15 minutos o 20, hasta aquellos pacientes que pueden pagar la consulta privada y que pueden pagar, porque le digo, si el ticket en un hospital o un centro de salud vale pues 20 soles, bueno, eso ellos pueden pagar $200 sin ningún problema, porque lo pueden pagar, ¿no? Porque así es la sociedad. Entonces, de alguna manera, la salud no llega a todos igual. Pero sin embargo, si yo soy un individuo educado, si yo soy un individuo que goza de salud mental, porque mi familia estuvo bien integrada, porque mis padres cumplieron con sus roles, porque pasé los momentos críticos de la adaptación a la adolescencia, a la adultez temprana, la adaptación a la escuela sin mayores dificultades, es probable que esté en condiciones de poder afrontar, aún en una economía deficiente, un estado de bienestar y felicidad. O sea, en última instancia, la felicidad o el bienestar, podría llamarse sinónimos, lo construye uno mismo, fundamentalmente manejando su autoestima. Nunca se olvide, optimismo, opta por ti mismo. Tú te tienes que valorar. No vas a esperar la mirada del novio, la mirada del esposo, o que te digan que tienes un bonito carro para sentirte feliz. No, eso es superfluo. Eso es moda, eso es no. Es como esos que se vuelven comunistas en la juventud y luego son ultracapitalistas cuando llegan a la vejez. Moda. Pero lo que no es moda y permanece para siempre es tu software, tus habilidades, tu inteligencia desarrollada, tu capacitación permanente, tu experiencia y obviamente también las circunstancias que te permitieron salir airoso de algunas dificultades. Quien no haya tenido problemas en el colegio, sea bullying o medio bullying, o no haya tenido muy bien el trabajo, como recuerdo en una universidad X, cuando un profesor me dijo a mí, ¿cómo es posible? Me dijo, estoy despedido. Le digo, ¿y qué tiene malo que esté despedido? No le veo. Es porque he hecho esto, lo otro, y me han despedido. Pero le digo, las universidades son empresas, le digo. Esto no es Estado, las universidades son empresas, son universidades donde tú cumples determinados roles, responsabilidades, finalidades, terminas con tus responsabilidades, la universidad te paga tus derechos y te dice goodbye y tienes que irte feliz. O sea, ¿por qué? Porque el gran tema, el gran problema que les voy a señalar hoy día, luego vamos a pasar a la disponemos de tiempo hasta las 6, tengo entendido, 5:30. A ver, delegado. 4:30. A ver. 4:30, ya. Entonces, 4:30, ok. ¿Alguien me recuerda de qué estábamos hablando? Algo más después. A ver, ¿alguien? ¿Están participando o no? En la mía es universidad. Hable fuerte, por favor. En la mía es universidad. Así es, exacto. Si yo tengo una profesión, por ejemplo, soy médico. Yo hace poco estuve en Radio Capital y me invitaron a dar una conferencia sobre el perfil del violador 3 o 4 días antes. Yo fui a Radio Capital y yo hubiera querido pues que me recojan en mi casa, ¿no? que me traigan, que me inviten un par de sándwiches y que me sonríe una secretaria hermosa, etcétera, ¿no? Pero fui con mi propio peculio, o sea, con mi propia economía, en un taxi, llegué a la empresa, tuve que esperar, vino el momento de la intervención, preguntas, respuestas, salí muy bien, me vieron en muchos sitios. ¿Y yo qué pienso? Yo no voy a pensar, pues, de que me paguen, cómo no me pagan, si me están utilizando mi imagen, están utilizando mis conocimientos. Para mí yo lo veo como una oportunidad, ¿no?
a cualquiera no lo llaman, y menos para hablar sobre ese tema. Y más aún, que yo cuando diserto, hablo lo que pienso, lo que creo y lo que considero que es importante. Pues en otras palabras, me siento muy bien de expresar mis conocimientos, pero no sé, cuando yo encuentro a alguien que me dice, no, esto hasta acá, esto es límite, entonces le digo, muchas gracias. Porque es muy importante para desarrollar la inspiración, la libertad. Por eso un profesor siempre tiene que tener la posibilidad de expresar libremente sus conocimientos, sus pensamientos, sus sentimientos y por qué no a veces hasta sus experiencias de orden personal, como acabo de hacer. Pero entremos ahora más o menos en materia. Creo que queda claro más o menos lo que es la salud mental, ¿no? Y cómo se configura. Creo que es cuestión de sentido común. Pero en todo caso, si ven ese video, que yo los invito a ver, me da el delegado su correo, yo le envío por WhatsApp el vínculo para que lo vean. De ahí no le voy a tomar el examen, por si acaso, ¿eh? Porque es bastante. El examen va a venir básicamente, ya está hechas las preguntas, de estas diapositivas, más la lectura que le vamos a presentar en un rato, y ¿qué más? Y sobre todo, pues, tratando de ver también el criterio, ¿eh? Ojo, antes de responder, piensen, porque no es, como bien me ha explicado la jefe de departamento, no es todos ellos, ninguno de ellos, no, si es este, no es el otro, no. Cada respuesta es para pensarla y comparativamente ver la respuesta correcta, ¿verdad? Porque se supone que ustedes son cerebros en acción, ¿ok? Entonces yo me celebro de ver gente, a propósito de la última graduación que ha habido, estuve presente y la felicito a las damas porque han ocupado casi todos los puestos en la última graduación en la San Martín Deportes. O sea, hay que reconocer que ahora las damas son tanto o de repente más importantes que los varones, porque así es el mundo moderno, ¿no? Entonces, hace 40 años no había esa posibilidad, hoy día se da, y eso también tiene que ver con la salud mental femenina, claro, porque hoy día las mujeres ya no, y ahí va donde corté, la dependencia, acuérdense esa palabra, así como este fármaco dependencia, electrónico dependencia, narcodependencia y todas las dependencias que puedan imaginar, es producto de la falta de responsabilidad del sujeto que cree y se convence que si no es Juan Pérez, no va a ser feliz en la vida. O si no es Rosita Magallanes, estoy diciendo un nombre al azar, pues no lo conozco a ninguno de ese nombre, o si no es Sonia Furió, una chica muy guapa en mi época cuando era más joven, hermosísima mexicana, del cine mexicano, entonces me dejó Sonia Furió y por eso me voy a deprimir. Pero una vez le dije a una persona con depresión, le digo, te ha dejado una mujer, le digo, pero está bien, el doctor me ha dejado una mujer, que me necesita, pero tienes más de 1 millón de mujeres, le digo, ¿por qué te preocupas? No, doctor, usted me está tomando, no te estoy tomando el pelo, le digo, razona. Y paulatinamente reconoció pues, que tenía una conducta absurda, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas de la evolución del conocimiento universal, sentir que si me jugaron mal un partido, ya yo no voy a la Copa Mundial, bueno, es tu problema. Te vas a jugar a las divisiones inferiores, es tu problema. Pero tú, gracias de repente a perder un buen partido, ganas un internacional y luego te llegas al mundial. Pero si vas a pensar que en la primera competencia perdiste, quiere decir que toda la vida vas a perder. Termino diciendo esto ahí en la introducción. Esa famosa mala o buena suerte. ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la mala suerte? ¿Sí o no? Depende de quién lo piense, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, que es mala suerte llegar a tal situación, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo quisiera morirme a los 70 años porque a los 85, 90 ya estoy medio sordo, ciego, con Alzheimer. ¿Para qué voy a vivir, no? Bueno, tiene un pensamiento totalmente negativo de la vejez, ¿no? O aquel que ha muerto, por ejemplo, como el amigo deportista y a su vez comentarista que ha muerto, pues, feliz, manejado adrenalina a su gusto, pues, ¿no? El que juega al borde del precipicio se puede caer. Ustedes saben por fisiología
el sistema nervioso, que cada emoción, ¿qué cosa descarga, doctor? ¿Qué descarga cada emoción intensa? ¿Qué descarga? ¿Qué sustancia? ¿Qué neurotransmisor? Básicamente adrenalina. ¿Y qué pasa cuando la adrenalina se incrementa, doctor? ¿Qué bien? ¿Qué más? ¿Qué pasa si usted tiene unas coronarias que más o menos ya tienen cierta cantidad de... A usted le gustan mucho las papas fritas, comida chatarra, etc. Fumador, una serie de variables. Y encima de eso usted se pega un partido. Y encima después del partido, sin medir... Por ahí yo me pregunto, cuando uno juega un partido, ¿mide exactamente la adrenalina que gasta? No existe todavía un método para medir, pero uno calcula más o menos. Entonces uno no puede jugar con su sistema nervioso. Tampoco puede jugar, yo digo ahora, ya no le llamo aparato cardiovascular, aparato reproductivo. Hoy día yo pienso así: cada ser humano gerencia sus aparatos y sistemas. Cada ser humano sabe perfectamente que su aparato reproductivo lo puede llevar a una crisis muy difícil, ¿no? ¿Te has visto unas chicas que están a veces pidiendo limosna en la calle, se suben a los micros con sus chocolates porque tienen un niño en el brazo? Porque no manejaron, no gerenciaron el aparato reproductivo. O por ejemplo una persona que está con hipertensión arterial, que está de repente en Arribariati, en INCOR. ¿Por qué? Porque no gerenció su aparato cardiovascular. Y así podríamos seguir aparato tras aparato. ¿Quién es responsable de lo que pasa con mi aparato digestivo? ¿Quién? La persona que me da la comida, el restaurante. ¿Quién responde por mi alimentación? Uno mismo. Entonces, si yo soy una persona responsable y sé, por ejemplo, que tal medicamento, un antiinflamatorio, por ejemplo, es dañino para la función renal, pues ¿para qué voy a seguir tomando antiinflamatorios? Tengo que regularlos de acuerdo a la dosificación que me dé el médico. En fin, podríamos seguir, ¿no? Pero la idea es que la administración o el manejo de su salud mental es su responsabilidad, sobre todo en ustedes que son personas altamente educadas, ¿ok? Entonces ahora sí nos vamos sobre el tema específico que es la historia clínica psiquiátrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Levante la mano si alguien está inconforme con la clase. Sí, doctor. Ya. Sería el ideal, ¿no? Pero sería el ideal que el Estado, como sucede en algunos países, pero estos temas son temas a veces un poco discutibles. Estoy de acuerdo. Entonces, voy a tener que tomar mis previsiones. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos visto desde el aspecto extremo del neoliberalismo que estamos viviendo, donde cada uno se baila con su propio pañuelo y se toma su propia agua, y si tiene para invitarle a otro lo guarda para mañana, porque así es la sociedad moderna neoliberal, hasta aquellas sociedades donde el Estado los protege desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Como el Estado socialista de Suecia, por ejemplo. Pero también el ser humano, pues, por su propia naturaleza, quiere tener más desarrollo, más dinero, más oportunidades. Entonces los sistemas que generalmente valoran la parte social, como usted lo plantea, que se debería hacer, generalmente no han tenido éxito. El estado de bienestar europeo se acabó hará unos 20 años. Y ahora pues la gente se moviliza en las calles para que no le quiten las pensiones, para que no le quiten la atención médica, para que no le quiten la educación a sus hijos, etc. ¿Por qué? Porque hay la tendencia privatizadora a nivel mundial. O sea, la persona tiene que saber que todo cuesta, absolutamente todo tiene un costo. Y entonces, lo que sí sería interesante es que en la educación le enseñaran a decir que una relación sexual le puede costar, pues, a ver, ¿cuántos serán los retrovirales por 10 años? Es un montón de plata, ¿no? ¿O cuánto significa el costo de un embarazo, el parto y el puerperio? Lo más barato, pues, será, pues, 60.000, 80.000 soles, ¿no? Entonces, toda conducta humana tiene un riesgo.
y eso ustedes lo han aprendido de epidemiología en parte. O sea, si yo sé que al cruzar la pista de acá, sin ver, por despedirme, por hacerme el interesante, a ver, juego, hay gente que le gusta la emoción, entonces voy a cruzar sin ver, por si acaso, a ver qué pasa, ¿no? Y obviamente de repente ya no llego a la otra pista o a la otra vereda. Entonces, el ser humano es eminentemente racional, es un animal racional. Aristóteles ya lo dijo. Y el ser humano que no es racional, es emocional, es instintivo, es impulsivo, es sentimental, son aquellos que te dicen, ay, qué pena, pobrecito, ¿no? Es porque me da pena, pero te ha pegado, te ha arrastrado por el pasadizo. Sí, pero yo lo quiero. Ah, ¿tú lo quieres? Bueno, vayas a entender esa dinámica, que la explicaremos en su momento al grupo, el día que tenga con mi grupo de práctica. Es interesante esa dinámica, y está descrita en la literatura serrana. Más me quieres, más te pego, más me quieres, ¿no? Y yo lo he vivido 3 años como interno en la asistencia pública, cuando las personas de origen provinciano venían con la cabeza rota o venían con un ojo hinchado y venían pues beligerantes, ¿no? Doctorcito, me mareo, me ha pegado, me ha maltratado y yo quiero que vaya preso. Pues eran las 10 de la noche, 11 de la noche. Al día siguiente, cuando iba a salir de la guardia, he hecho 3 años de licencia pública de grado, que ahora es para niños. Doctorcito, ¿dónde está el doctorcito? Señora, ¿qué dice? Papito, por favor, me mareo. Papito, por favor, voy a retirar denuncia, papito, voy a retirar denuncia. Entonces yo me pregunto, ¿es tan simple la cosa como yo lo planteo a veces? Tampoco, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué? Porque es compleja la relación y lo que más predomina hasta ahora, aunque está variando un poco, es la relación neurótica, que es dependiente, ¿no? Claro, él me ha insultado, pero luego me va a abrazar y me va a dar unos besos tormentosos, pues, ¿no? Ya con ese ansiolítico, ya olvídate, pues. Y usted puede hacer cientos de filmaciones en las calles, en los parques, llevar ese problema. Es como en el otro nivel, cuando el niño está caminando y de un momento a otro le da un berrinche, se tira al suelo y la mamá le dice, levántate. No, se pone a patalear, levanta. A ver que la madre camine media cuadra, ese niño no se levanta inmediatamente. Entonces, insisto en que la conducta humana debe ser fundamentalmente racional y la impulsividad, la emotividad, los sentimientos, el instinto debe estar bajo el control del individuo. No se olviden de esto. Entonces, sigo avanzando. La historia clínica, psiquiátrica, al igual que la historia médica en general, es el documento más importante para el diagnóstico. Nunca se olviden. Y la historia clínica casi no difiere de la historia general, quizás en acentuar algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con la historia familiar, la historia personal. De alguna manera yo voy a listar más o menos así para que vayan haciéndose una idea, ¿no? Historia clínica psiquiátrica, filiación, enfermedad actual, historia personal, historia familiar y examen mental o examen psicopatológico. Luego al final pondrán diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo en caso que fuera así, plan de tratamiento, etc. ¿Ok? Más o menos en la secuencia. Yo sé que ustedes vienen todavía conservando la época de cuando yo fui alumno, en la década de 60, 70, donde hablaban de antecedentes generales, antecedentes fisiológicos, antecedentes patológicos. Sigue ese modelo, ¿no? ¿O ha cambiado? Ya, correcto. Entonces, la idea es que la historia clínica psiquiátrica tiene una estructuración diferente, ¿no? Y después le explicaré por qué. Y un aspecto muy importante es que cuando usted quiera conocer un caso psiquiátrico, nunca se olvide de una visión holística, llámelo usted integral, total, o sea, en otras palabras, desde el momento que el individuo, o antes que fuera gestado, hasta el momento que usted lo ve, sea en la juventud, sea en la senectud, sea en la infancia. O sea, ver cómo ha dado la circunstancia de vida oportunidad para que esos genes, por ejemplo, para trastorno bipolar o para esquizofrenia o para otras enfermedades psiquiátricas, se haya expresado o no se haya expresado. No sé si se entiende, creo que saben lo que es la
expresión genética, o sea que a veces puede ser que en la primera generación hubo una esquizofrenia, en la segunda generación no hay la esquizofrenia, porque las condiciones de vida, los determinantes sociales, económicos, los determinantes de conflictos trascendentes en la vida del individuo no se dieron, y entonces llegó a cierta edad, o de repente se murió antes que apareciera la esquizofrenia, se murió a los 18 años, entonces tuvo un hijo por ahí, y el hijo ya de repente a los 12 o 13 años comienza a aislarse en el colegio, y por ahí se le ocurre consumir marihuana, que está de moda ahora, y abre un cuadro psicótico con la marihuana. Desde ahora les digo, por experiencia, no necesariamente propia, pero sí de observación, porque cuando yo hacía mi residencia, tenía algunos amigos, uno de ellos particularmente, que volaba, o sea, tenía mucha imaginación. Entonces un día, recuerdo que estábamos cruzando una pista y me dijo, mira, los carros para mí son chiquitos, me decía, ¿no? Y la pista es pequeñita, me dice, ¿no? En cambio tú la ves grande, ¿no? Sí, le digo. Al poco tiempo ya no solamente veía así los carros grandes o chicos, sino comenzó, en esa época estaba de moda la comunidad industrial en el gobierno de Velasco Alvarado, y él decía que había que luchar contra la comunidad industrial, o sea, ya estaba apareciendo una actitud de desconfianza, de cuestionamiento significativo a lo que iba ocurriendo en el medio circundante. Hasta que yo un día que no quiso salir de donde estaba ya porque lo iban a atacar, ¿no? Entonces, él por consumir San Pedro, marihuana y otra cosa más terminó. Pero gracias a Dios que tuvo un buen tratamiento psiquiátrico y hoy día debe ser todavía un eficiente especialista en radiología. Pero no le recomiendo, no le recomiendo porque el avance de la tecnología y el avance del conocimiento tampoco debe ponerlo. Ahora, claro, el que quiere celeste que le cueste. Si no, están todos los artistas que han fallecido en el país del norte, justamente sobre sobredosis de cocaína o por intoxicación con metanfetamina u otras drogas, ¿no? Entonces el individuo también tiene la capacidad de ser, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le gusta vivir al borde del entusiasmo, al borde de la emoción intensa, ¿no? Es responsabilidad de cada persona, ¿no? Pero lo que sí es definitivo es de que, como voy a decir, los genes pueden expresarse o no dependiendo del factor ambiental. Y la cuestión ambiental no solamente se refiere a que puede ingresar una sustancia tóxica al organismo, sino a la posibilidad de que haya conflictos repetidos, que haya situaciones de tortura, situaciones de agresión de la autoestima del sujeto, situaciones en que el sujeto pueda tener la posibilidad, por ejemplo, de sentir hambre, frío, o sea, una serie de circunstancias dolorosas o que sufra el impacto de una catástrofe. Por eso cuando hay catástrofes como los terremotos, como el caso de las inundaciones, es frecuente ver cuadros psicóticos. Pero generalmente esos cuadros psicóticos tienen pronóstico favorable, son reactivos, pero sí se puede producir. Entonces, mientras que su cerebro no sea inundado por agua, yo creo que puede nadar, puede confrontar, y nunca se olvide que usted vino al mundo solo, sin nada, absoluto. Si alguien vino con ropa, me avisa para saber. Y el día que se va, también se va igual. Entonces, las cosas que suceden en la vida, las adquisiciones, entre comillas, que uno tiene, a veces son temporales. Y puede llegar un momento, como dicen las personas mayores que el que habla, hay que dejar el armatoste. O sea, ya toca la partida final a otro nivel de vida, ¿no? Yo pienso así, como tal como lo expreso, porque he tenido la oportunidad de ver gente que está muriéndose muchas veces, ¿no? Digamos que como médico, siempre me ha gustado ser médico antes que psiquiatra. Y me gusta confrontar dificultades, situaciones de conflicto, porque eso me enseña y nos enseña como profesionales. Entonces, las relaciones interpersonales. Nunca se olvide que las relaciones interpersonales van a configurar de alguna manera su salud mental. Si usted tiene relaciones interpersonales significativas, yo le llamo RIS, negativas, obviamente no va a ser una persona feliz. Entonces cuando usted vea que alguien, X o Z, viene a crearle un conflicto interpersonal, tiene usted dos posibilidades: o lo evita o lo confronta.
Y confrontarlo no siempre lo va a confrontar psicológicamente, verbalmente. A veces lo tiene que confrontar instrumentalmente, con inteligencia, para pasar el momento. Y excepcionalmente, como hizo una interna de medicina en Cayetano Heredia hace poco, legalmente, pues, ¿no? Digo esto porque los conflictos se manejan de diferente nivel, ¿no? Pero lo que sí es definitivo es que las relaciones interpersonales van a determinar en la medida cómo se resuelva el que usted se sienta bien de salud, tenga salud mental o tenga una enfermedad psiquiátrica. El estilo de vida, ¿no? Los accidentes patológicos sufridos, por ejemplo, no es lo mismo, obviamente. Recuerdo al distinguido congresista Díaz Canseco, que tuvo los efectos de la poliomielitis, y sin embargo destacó y brilló, digamos, como persona dentro de la sociedad, y ha dejado una gran ley contra los discapacitados. Entonces también depende de la conciencia y actitud ante las manifestaciones psicopatológicas padecidas. Yo puedo pensar que estoy perdiendo un poco de memoria, pero a mi edad es normal, ¿no? Dice que cuando ya uno pasa a los 70 años comienza a olvidarse de pequeñas cosas, pequeños detalles. La ventaja es que todavía me acuerdo, ¿no? O sea, en otras palabras, me olvido de repente 30 segundos, 15 segundos, pero inmediatamente rebobino y todavía la agarro. Y para eso ya hay técnicas también, ¿no? Pero si ya le toca a uno ir perdiendo, tiene uno que adaptarse. Con este criterio se expone el estudiante que se inicia en responsabilidad de los puntos más importantes. Los informantes. En la historia clínica es muy importante ver quiénes son los informantes, porque los informantes pueden falsear la información o tener actitudes de no empatía o de rechazo hacia la persona que consulta la enfermedad, por una enfermedad psiquiátrica. Entonces es importante ver el dato de relación que existe con el informante y sobre todo si hay una sinceridad aparente o verdadera, la confianza que nos merecen, los posibles prejuicios y aversiones, ¿no? Hay personas que tienen prejuicios, ¿no? Por ejemplo, yo soy de aquellos que no tienen prejuicio de la locura. Prejuicio a la locura. Yo a veces cuando trato a un paciente le digo así, oye, yo soy más loco que tú, le digo, no te preocupes, así que no te vayas a rayar. O sea, como diciéndole, ¿no? Si tú te pones enérgico, yo me pongo más enérgico que tú y se acabó, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, afirmo mi autoridad. Obviamente, en la medida que el caso no sea psicótico, ¿eh? Porque si es psicótico, ya estaría psicótico yo. Y es bien difícil que se encuentren dos psicóticos, paciente y médico. Pero sucede también, ¿eh? Porque a veces el médico es tan confiado, recuerdo a un destacado psicoanalista que se daba ínfulas de tratar a los pacientes esquizofrénicos que tenían tratamiento con antipsicóticos. Y él decía, no, sí se le puede hacer psicoterapia, y un día casi lo ahorcan en su consultorio. Porque el psicótico a veces interpreta la intervención del otro como una agresión a su autoestima. Y obviamente la interpretación psicótica no es la misma que la interpretación promedio que tenemos nosotros, ¿no? Entonces cuidado, ¿no? O sea, hacer psicoterapia con psicóticos requiere experiencia, expertise, pero sobre todo requiere mucha madurez emocional, porque uno detecta rápidamente que el paciente no está bien medicado y a veces es preferible decirle no tengo tiempo, podría regresar otro día, me acaban de llamar ahora que hay celular, me acaban de llamar por teléfono, me tengo que retirar, etc., para evitar una confrontación un poco inadecuada, ¿no? Otra cosa importante al realizar la enfermedad actual son los llamados episodios previos. Se refiere a las circunstancias históricas en la vida del paciente en el cual han habido manifestaciones sintomatológicas semejantes o parecidas a la que trae a la consulta. Y uno le preguntaría a qué edad fue, cómo fueron los síntomas, cuánto duró, si hubo internamientos, no hubo internamientos, si hubo un buen diagnóstico, cómo fue tratado, cuánto tiempo, con qué resultado. De repente pues era general de división del ejército y volvió a dirigir otra vez el ejército. Porque cuidado, ¿no? La enfermedad psiquiátrica, le digo desde ahora, no invalida. Porque a veces uno crece con el prejuicio, se desarrolla como este es esquizofrénico, este no puede llegar a ser presidente. Y de repente usted ya ha tenido más de un presidente con un trastorno bipolar y no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Estoy refiriendo en general al mundo, no solamente al Perú. Entonces, uno no puede prejuiciar pensando que una persona, porque tiene un trastorno depresivo o porque tiene un trastorno psicótico, sea bipolar o sea esquizofrénico, quiere decir que esa persona
no tiene capacidad para tener una gestión administrativa, una gestión política. No es cierto. Si está medicado, si está asintomático, sí puede desarrollar una enfermedad. Obviamente, siempre y cuando tenga adherencia al tratamiento, ¿no? El problema ocurre, lamentablemente, en la gran mayoría de pacientes porque no tienen adherencia al tratamiento. O sea, el paciente no acepta su condición psiquiátrica y no toma sus antidepresivos, sus antipsicóticos, y por lo tanto no va a mejorar su salud mental. Ahí sí no se puede desempeñar, ¿no? Entonces, el estado de salud y el nivel de funcionamiento personal entre episodios. O sea, se ha llegado a recuperarse totalmente. Pues estuve estudiando medicina, desde que estaba en primer año le decían loco, y en segundo pues se escapó de un momento a otro de anatomía porque ya no aguantaba el curso, ¿no? Y mandó a rodar la medicina, ¿verdad? Pero ese mismo loco regresa luego de 4 años, arrepentido, paga sus deudas a la universidad, ya trabajó, y regresa y termina su profesión y ejerce con normalidad. Yo he visto por lo menos media docena de esos casos, no exactamente igual, pero sí personas que por diferentes circunstancias se fueron de la carrera y luego regresaron porque tienen una gran motivación, una gran identificación con la profesión. Yo, por ejemplo, pienso que como está ahora la medicina, por ejemplo, y en general las carreras, el que no se gradúa es porque no quiere, ¿no? Porque hay tantas facilidades. Me he enterado hasta que por Bolivia, creo, ha salido por ahí un periódico que hacen medicina 2 veces por semana, creo, probablemente por el sistema de internet o a distancia, semipresencial. Entonces el mundo está cambiando aceleradamente. Nosotros podríamos prejuzgar y decir que el ideal es que todos toquemos pacientes, pero si ustedes se preguntan cuál es el porcentaje de contacto que tienen los alumnos en esta década con los pacientes versus el contacto que tenían los alumnos del año 70, 80, obviamente que es mucho menor, muchísimo menor, por la cantidad de facultades de medicina que hay. Entonces el acceso al campo clínico ha disminuido, pero eso se compensa con el interés del estudiante por estudiar, por la creatividad, por la imaginación, por el uso de videos, por el uso de una serie de sistemas expertos de aprendizaje. Inclusive nosotros sabemos desde antes que para manejar un avión supersónico uno primero se somete a un sistema audiovisual para irse adaptando. De igual manera, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, mucha tecnología, mucha laparoscopía, y no sé, voy a hablar de Da Vinci, que es un sistema robótico donde usted puede operar desde el extranjero, ¿no? Hasta el lugar donde está operando el profesional. Entonces el sistema existe en Da Vinci y lo he investigado yo, y alguna vez me explicaron de que, por ejemplo, si una operación de prostatectomía le consume acá medio o 800 centímetros cúbicos de sangre, con el Da Vinci, por la capacidad de ver que tiene el cirujano, le consume 50, 60 centímetros, o sea, casi el 10% de lo que consume una operación. Entonces la tecnología va avanzando. ¿Por qué digo estas cosas? Porque yo soy un psiquiatra de 2 siglos, del siglo pasado 20 y el 21, porque he visto la modificación de instituciones, he visto el origen de las instituciones, inclusive su desarrollo y crecimiento, y su brillo, inclusive igual de persona. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dejar los prejuicios, o sea, porque la tecnología, la ciencia y la comunicación avanzan muy rápido y por lo tanto hay cosas que sí se pueden hacer que antes no eran posibles. Por eso les reitero que lean a Toffler. Hay que transcribir brevemente los problemas o molestias principales de acuerdo al informante y al mismo paciente. Siempre pongan textualmente lo que dice el paciente o lo que dice el familiar del paciente, subrayando las diferencias significativas entre uno y otro, entre el paciente y el informante. El lenguaje a utilizar debe ser sencillo, evitando juicios y calificaciones. O sea, no haga diagnósticos. Usted limítese a describir lo que dice el lenguaje expresado, entre comillas de preferencia, y por otro lado también lo que refieren los familiares. Por otro lado, hay que prestar atención a las situaciones en que el paciente ha tenido que adaptarse a situaciones de la vida diversas como el trabajo, estudio, relaciones de familia y lo demás, hasta el momento de la consulta. Yo creo el DSM-4 daba esta referencia, ahora tenemos DSM-5, pero lo refiero porque era interesante. Entre los criterios manejados el DSM-4 básicamente se manejaba para poder hacer diagnóstico, entre otros componentes de un diagnóstico, que se afectan las relaciones con la pareja, se afectan las relaciones con la familia, se afectan las relaciones en el aspecto laboral,
o en las relaciones intralaborales. Y al final se afecta la relación del individuo con la sociedad y mucho más adelante la relación de uno con uno mismo. Ustedes saben que hay personas que se hablan a sí mismas, ¿no? ¿Sí? Eres muy bruto, ¿eh? Cambia, sé más enérgico, no seas estúpido, no te dejes, o sea, se autosugestión positivamente, ¿no? Ahora, obviamente que uno es consciente de lo que dice, y lo dice a propósito, como en este caso en la clase. Pero si ya yo comienzo a decir que escucho una voz que viene de arriba y me dice, oh, doctor Boyano, el decano está observando que usted está hablando de más, así que se está saliendo usted el decano. Ya, señor decano, voy a bajar el tono. En fin, entonces, la capacidad de autocrítica, nunca se olviden, es muy importante. Como también es importante saber que el ser humano es lo que piensa. O sea, el ser humano es sugestionable. Por eso es que hay muchos ricos, pocos ricos y muchísimos pobres. Hay muchos soldados y pocos generales. Y así podría seguir hasta arriba, ¿no? Muchos millonarios, multimillonarios y la gran masa entre la pobreza y la clase media. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una estructura muy bien organizada, inteligentísimamente a través del tiempo, que determina ciertas características de la economía, del desplazamiento de las Fuerzas Armadas a nivel mundial, hasta nuestra salud, nuestra educación. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué la salud está privatizada? ¿Por qué la educación está privatizada? Casi sin privatizar. Porque existe una decisión política del Fondo Monetario para privatizar una serie de sectores de Latinoamérica y otros lugares del mundo. Y así podríamos seguir avanzando hasta llegar a los que se denominan de un grupo, no recuerdo el nombre, que son los dueños prácticamente de todo el imperio económico de la Tierra, ¿no? O sea, son los más que manejan la situación. Se habla mucho sobre ello, pero lo que quiero dar a entender es que el individuo puede sugestionarse y el individuo, conforme va avanzando y tiene la capacidad pues de sugestionar y manejar. Es inteligentísimo, por ejemplo, cómo alguien le puede dar a una persona de su sueldo de congresista el 10% durante todo el año. Entonces, ¿qué fue? No, pero es así, pues. Si yo creo que te debo pagar porque me miras, te pago, pues. Y si yo considero que tu palabra y tu saludo significa que te voy a invitar a un almuerzo, que te voy a pasar, ese es el condicionamiento, ¿no? Entonces, existe un condicionamiento, hablando un poco de Pavlov, de Skinner, un condicionamiento social operante que determina por qué se comportan los ciudadanos, por qué se comportan las personas. Entonces, hay toda una inteligencia bien desarrollada para que eso suceda, ¿no? Entonces, nunca se olviden que somos lo que pensamos, ¿no? La descripción de los síntomas, responder a las preguntas, cómo son, cuál ha sido su curso, cómo se iniciaron, en qué circunstancias, dónde se localizan, cuál es la severidad, qué los agrava o qué los mejora, si son continuos, son episodios, existen variaciones dentro de las 24 horas, se mejoran o empeoran. Una cosa muy importante es en la enfermedad actual ver las circunstancias precipitantes fisiológicas, nunca se olviden, como el ejercicio, la alimentación, el ciclo menstrual, la gestación y las relaciones con el crecimiento, el desarrollo, la involución. Mire, yo a veces tengo que decirlo, y lo digo pues, ¿no? Como lo dije en el Congreso, las mujeres tienen más trabajo que nosotros, en términos biológicos. Porque mire, tienen que gestar, cada 28 días nos rechazan, nos insultan sin mayor causa. Y a veces el ser humano es tan estúpido que el hombre le pregunta, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me tratas así, flaca? Si yo contigo te he traído un regalo, tú me maltratas, ¿qué tienes? Y obviamente pues la chica no le va a decir, mira que ya pues no seas bruto, le dice ya, y hasta que... Yo soy de aquellos que piensan que el varón debiera de vivir un curso mínimo de las características de lo que es el funcionamiento psicológico, social y biológico de una mujer. Debe haber un curso, algún día debe haber un curso.
De esa manera habría menos divorcios, porque a veces el hombre cree pues, que en otra mujer o viceversa, en otro hombre va a encontrar la felicidad. Si ustedes han leído muchas veces algunos artículos, le van a decir de que recuerdo una imagen muy bonita que no le he traído, donde hay un sujeto que está loco, así casi en estado terminal, en una zona de pobreza, casi semidesnudo, y dice, no, esto me pasó por tratar de comprender a mi mujer. O sea, tal de grave, te voy a decir, comprender a una mujer, entre comillas, o comprender a una persona en general, no es tan fácil si no eres psiquiatra. Y esto, si eres un psiquiatra open mind, ¿no? Porque eres un psiquiatra sumamente machista o sumamente conservador, probablemente vas a tener algunas dificultades. Entonces hay que ir plastificando un poco las cosas de acuerdo a cómo se van dando los cambios en la sociedad. Entonces insisto en la circunstancia precipitante fisiológica. Exteriores como estresores físicos, ¿no? Condiciones meteorológicas, pero es frecuente encontrar que los bipolares hacen sus estados maníacos generalmente en el inicio de la primavera. No se sabe la causa con precisión. Condiciones físicas del trabajo y de la vida, traumatismos, toxinas, venenos, polen, microorganismos, parásitos, desnutrición, o todo aquello pues que va a significar un estresor físico para el paciente. Estresores interpersonales, yo creo que a partir de ahora, de esta clase, si ustedes soportan estresores interpersonales, porque ustedes quieren. Porque, miren, adaptación a nuevas situaciones, pérdida de relaciones, de apoyo, autoestima, interdependencia. Si mañana pasado mi mujer me deja y se va con otro, claro, yo tengo 70 años, va a ser un poco difícil ya, ¿no? Pero si así sucediera, yo no puedo pensar de que esa situación pueda darse. Sí se puede dar, ahora menos, pero de repente hace 30 o 40 años pudo haberse dado en algún momento. Pero obviamente yo tomé muchas seguridades en ese aspecto. Como yo era psiquiatra, yo tomé algunas previsiones y hice lo que se llama, y es importante que aprendan, un contrato emocional. Un contrato emocional es bien simple, señores. ¿Cuáles son tus sí, cuáles son tus noes, ¿no? Juntos, creo que se entiende. Esto no, ya, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ya. ¿Qué tenemos de sí común? No nos entendemos, ya, entonces ¿qué hacemos juntos? Como esa pareja que ha celebrado su divorcio. Porque no tiene sentido vivir con una persona que no te entiende, pues, ¿no? Porque si tú quieres vivir bien, feliz como he vivido yo durante 45 años de vida matrimonial, he sido muy feliz, tengo que reconocerlo, tan feliz que a veces pienso de que soy afortunado, entre comillas, lo que no creo que sea afortunado, porque yo me la jugué, mejor dicho, hice todas las cosas necesarias para terminar a la edad que tengo, con dinero en los bancos, con hijos graduados, con una serie de logros y con deseo de ser presidente de la República. Todavía deseo, no me he lanzado todavía a la presidencia, pero sí les digo con toda sinceridad de que todo se puede lograr siempre y cuando usted sepa pensar. En Google ponga, el saber dará felicidad, aparece mi imagen en lo que yo digo. Es verdad. El secreto es que a nosotros no nos enseñan a pensar. Las empresas que venden alimentos no nos enseñan a pensar. Fried Chicken no dice que pienses en el colesterol, en esas cosas, ¿no? Las gaseosas, no digamos marcas, la gaseosa nos dice que pienses, ¿no? Y las chicas pues, que se ponen bonitas, agradables, arreglan todo, pues me imagino que debe ser difícil para ustedes, ¿no? Yo ya pasé esa época, estoy en el retiro forzoso, pero hay que reconocer de que los estresores siempre se van a dar, ¿no? Entonces es importante saber de que hay cosas que de repente no se van a dar. Si no se da una situación, por algo será. Jainismo, revisen en internet con J, jainismo. Dicho en Perú, con palabras sencillas, no hay mal que por bien no venga. Se me fue, pero ahora que se fue me doy cuenta que era chato. Encima de eso, no se cambiaba de zapatillas una semana. Y como yo lo quería, podría seguir tanto para un lado como para el otro, ¿no?
Entonces, ¿pero qué pasará? Mientras haya amor, todo pasa, todo se resuelve. Pero cuando ya hay un conflicto repetido, ya hay una desilusión, y sobre todo cuando hay una infidelidad, la cosa es más complicada, aunque ahora está cambiando también, ¿no? No para todos, pero entiendo que hay ciertos sectores de la sociedad pues, que ya tienen un pulidor de ¿qué les digo? No sé, de engaños, ¿cómo llamarlo, no? Entonces, insisto de que los estresores personales son parte de la vida. ¿Cómo han manejado mis estresores personales? Insisto, depende de cada uno de ustedes a partir de ahora. Usted tiene que identificar sus estresores, y si usted va a vivir con una persona 20, 30 años y no se entiende, ¿para qué? Usted le va a malograr la vida, lamentablemente no solamente a la señora, a los hijos, los hijos van a terminar en el Arco Herrera, o van a terminar en los consultorios o de repente el fármaco dependencia, el problema, ¿para qué? Entonces, y esa es otra cosa que le digo desde ahora, si tienen hijos, háganlo con amor. Las relaciones sexuales no solamente para placer, es también para demostrar amor. Eso está escrito en el libro de psiquiatría del profesor Rotondo, ¿ya? La relación de pareja no es para sexo, no, sino amor. El sexo es una parte, ¿no? Y la última es para procrear hijos. Nunca se olvide, ¿no? 3 funciones que determinan la relación interpersonal con la pareja. En general, no indagar exclusivamente acerca de las grandes calamidades de la vida, sino tener en cuenta que las situaciones de estrés moderado, prolongado, sin esperanza social, pueden afectar tanto como serias privaciones, amenazas o frustraciones. Por ejemplo, yo digo que quiero ser presidente y me reúno con 10 o 20 amigos y comienzo a trabajar y de repente pues pasan 2 o 3 meses y ya no tengo 20, tengo 5 o 4. Pasan 7 meses y ya no tengo, estoy solo yo como el espejo. Entonces, se supone que uno cuando toma una decisión, tiene que tomar una decisión sobre bases objetivas, sobre situaciones que son posibles, ¿no? No vamos a forzar situaciones. Si yo quiero lograr un objetivo, tengo que, por ejemplo, si quiero ser médico, son 7 años o a veces un poquito más que ustedes se tienen que pasar acá, recién para hacer su cartón de médico, y luego para la especialidad, y luego para otras cosas más. Entonces, no es fácil. Acá no comen bien, no pueden irse a una fiesta, o se van muy rara vez. Y obviamente tienen, como le digo muchas veces a mis alumnas, tienen que evitar alguna complicación del aparato reproductivo así al máximo, ¿no? Porque es imposible. Claro, en la secundaria ya se está dando este problema un poco delicado, ¿no? De que 13% de embarazo. Espero que no se traslade a la universidad, porque sería una tragedia, ¿no? Porque toda la inversión que hacemos los padres de familia no puede justificarse, ¿no? De esa manera. Digo esto porque es importante y es un problema ya que va tomando un tinte epidemiológico serio, el problema de la sobrepoblación que está pasando en el país, ¿no? Y con hogares desorganizados, con niños que crecen en dificultades. Yo creo que todo hay que hacerlo pensando. El que piensa, planifica, se organiza. Como ellas chicas inteligentes, doctoritas, que en el internado dan su primer bebito o en el segundo año residentado ya que tienen su decisión y generan una nueva vida, ¿no? Para no quedarse también sin herederos, ¿no? Aunque algunas ya apuntan a no querer nada, sino comprarse un muñeco japonés o algo parecido. Fans. La enfermedad, claro. Siguiente al relato, los síntomas comunicados de la privación de los estresores precipitantes. Nunca se olviden del factor precipitante. Porque si el factor precipitante no se modifica, nunca se olviden que se convierte en perpetuante. ¿Qué es perpetuante? Viene de perpetuo, forever. O sea, si yo tengo un problema que me está estresando y eso me ha producido una depresión o me ha abierto un cuadro esquizofrénico y yo no modifico esa situación, el estresor va a seguir. Recuerdo una adolescente que veía, ya no muy adolescente, de 24 años, cuyo padrastro la había violado y la madre me decía, pero doctor, no mejora. Entonces comencé a averiguar un poco más porque tenía un cuadro esquizofrénico y cuando investigué un poco más en la historia clínica, a veces había sido violada por el padrastro y el padrastro era la que la traía a la consulta y el padrastro prácticamente, si cabe la palabra, convivía en términos de vida social con ella y obviamente ella no se sentía bien. Hasta llegó un momento que le tuve que sugerir a la señora, usted tiene que buscar otro hogar para su hija porque
y ha sufrido un trauma emocional muy significativo y le queda una gran desconfianza y no va a mejorar. Insisto, por más antidepresivos, antipsicóticos que usted le dé a un paciente, por más psicofármacos, si no modifican la situación de los estresores, no va a haber una mejoría significativa. Y de repente ustedes van a ver que lo más absurdo, el paciente termina suicidándose. ¿Por qué? Si le daba antidepresivo, porque justamente le faltaba el impulso para suicidarse, se suicidó. La revisión de funciones y órganos deberá considerar cualquiera de ellos, haciendo hincapié en los sistemas nervioso central y las funciones vitales. Respecto al sistema nervioso central, indagar sobre dolores de cabeza, síncopes, vértigos, ataques, dificultades de pensar al hablar, compromiso de la sensibilidad, insomnio y hipersomnio. Nunca se olviden, el sueño es sagrado. Nunca dejen de dormir. El no dormir puede producir cambios en el estado de ánimo y en algunos casos puede precipitar cuadros psicóticos o cuadros depresivos. Siempre es bueno que duerman. Y si duermen son los mejores, ¿no? Descansan mejor. Situaciones. Otros estados emocionales pronunciados, si ha habido amnesia, hipoamnesia, o sea, si ha habido falta de recuerdo o hay dificultad para recordar, alteraciones de la niñez, casos de entorpecimiento, endurecimiento de la conciencia, adolescencia, aspectos de su estado de desarrollo psicosexual. Para funciones vitales se precisarán los aspectos en cuanto al apetito, sueño, deseo sexual, movimientos intestinales, menstruación y fuerza muscular. Mire cuántos aspectos que uno tiene que regular y que a veces por circunstancias A o B o C se afectan, ¿no? Historia personal. Posibilita que el entrevistador tenga conocimiento sobre los factores tempranos que han influido en el paciente y que por eso suelen ser causas también tempranas de su condición presente. Por ejemplo, si ha fallecido la madre cuando la paciente tenía 8 años y el padre cuando tenía 12, vamos a querer que la paciente no tenga una depresión, digamos moderada, muy difícil. Salvo que haya habido figuras sustitutas, abuelas, tíos, que hayan posibilitado un mejor desarrollo. Tengo referencia que Pérez de Cuellar, por ejemplo, Jaime Pérez de Cuellar fue huérfano y lo criaron unos familiares y ustedes ven, llegó a ser secretario general de la ONU. O sea, muchas veces no, pero fulano se quedó huérfano y no le pasó nada, llegó a hacer tal cosa, pues está bien, pero alguien hace la función sustituta, ¿no? Cuidado. La habilidad de la persona para reconocer frente a estresores, actividades deriva del moldeamiento de su organismo por la integración a lo largo de muchos años, de su dotación genética y sus experiencias previas. Ojo, o sea, la integración a lo largo de muchos años, de su dotación genética y sus experiencias previas. 3 aspectos. La historia personal debe recordarse a sí mismo, no es un registro de causas exteriores que obraron sobre el paciente, sino también de sus respuestas a estímulos. O sea, cómo responde el paciente a determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, es frecuente cuando los chicos entran al colegio, ya en cuarto, quinto año y media, puede haber lo que se llama la eructofobia, ¿no? O sea, el temor del adolescente a sentirse rojo, colorado, porque le ponen un apodo, o porque se burlan de él, o porque destacan algún elemento característico, de repente se parece un poco a algún animal de la televisión, ¿no? O algún muñeco, entonces vienen las chapas, ¿no? Los chaplines. Y eso afecta, ¿sabes? A algunos más que otros, dependiendo de su sensibilidad, ¿no? Y de su autoestima, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez traté a un estudiante universitario que se sentía mal porque los carros de la universidad, de una universidad nacional, le decían burros, ¿no? Y él le pusieron burro, pues, ¿no? Y entonces él estaba deprimido porque tenía algunos rasgos de burro, ¿no? De apariencia física. Entonces yo comencé, pues, para hacerle su psicoterapia, a sacarle todos los elementos positivos que pueda tener el burro, ¿no? Entonces fue a investigar a los libros, a la literatura, pues. Digo, ahora dime, doctor, me da vergüenza. ¿Por qué te das vergüenza? Tú mira cuáles son las ventajas del burro. Ya, pues, ahora ya eres burro, pues, ¿no? De verdad. Entonces, ¿qué le quería decir con eso, no? Que no tomen los atributos negativos de la palabra burro, sino de los positivos. Animal de carga, obediente, etcétera, ¿no? Entonces ya, de alguna manera, pues, tú tienes que ver cómo sacas provecho de una circunstancia, porque uno de los signos de salud mental es poderse reír de sí mismo.
El hecho que uno se ríe de sí mismo te hace sentir bien, ¿no? Pero si vas a tener, ay, que tengo temor, que tengo vergüenza, no, porque, y dicho sea de paso, nadie es perfecto, nadie la tiene todas completas, inclusive todos tenemos errores, ¿no? Tópicos a considerar, ¿no? Antes de eso, el conocimiento de la comprensión del origen de la enfermedad para tomar medidas con miras a la rehabilitación y tratamiento. Lo digo desde ahora, nunca estudie un caso psiquiátrico pues al paso, ¿no? Como cuando se come un sándwich al paso, ¿no? Un caso psiquiátrico es un caso de años, es prácticamente, vamos a decir, algo que se ha producido a través de 15, 20 o más años, algunas veces menos también, pero le daría caso tiene. Entonces, usted no va a pretender que porque le da un ansiolítico, un antidepresivo y algo mejoró al paciente. Lo ha aliviado, sí, pero no lo ha mejorado. ¿Cuándo le puede mejorar usted al paciente? Por ejemplo, cuando le cambia la forma de pensar. Tenía un chico que hacía esquizofrenia, que cuando subía al carro pateaba a veces, ¿no? Grande, corpulento, bien desconfiado, ¿no? Y un día lo encuentro 2, 3 años en el hospital y digo, oye, ¿cómo estás? ¿Usted me conoce? Sí, claro, le digo, ¿cómo no te va a conocer? ¿Pero por qué me conoce? Claro, porque un día me empujaste en el carro y no sé qué cosa te hice. No, doctor, me dijo, yo no sabía que usted era doctor. Ah, o sea que todos los que no son doctores los empujan. Entonces lo jalé a un sitio y lo senté, ¿no? Le digo, a ver, ¿qué estás haciendo? Ay, doctor, me dice, vengo acá y esta enfermedad. ¿Pero qué tiene la enfermedad? Le digo, tú no eres cojo, no eres malo. Haz algo por la vida. No me da vergüenza, no. Le di una idea, ¿no? Que se pusiera en esa época, había recién los CDs salían. Graba CDs, le digo, y véndelo. Vienes al hospital y yo te voy a presentar a algunas personas que te van a comprar. Y bueno, empezó a hacer sus pininos un año y medio después y hoy día ya trabaja con sus CDs, ¿no? Mantiene su propio tratamiento, ¿no? O sea, ya aprendió a valerse por sí mismo. El gran problema de los cuadros psicóticos es que el paciente no acepta su condición de enfermo. Tú puedes tener SIDA, ya tienes SIDA, ¿qué vas a hacer? Tienes TBC, pues si eres médico, por ejemplo, anda aprendiendo. Recuerdo el caso de una chica que estudiaba medicina cuyo padre era dueño de una clínica. El padre en sus últimas horas de muerte le decía, hijita, deja esa carrera, por esa carrera me estoy muriendo. Sufrió una hepatitis fulminante el padre y duró creo 48 horas y murió, siendo dueño de una clínica. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? De que son circunstancias que tú tienes que confrontar. Las enfermedades son parte de la vida y las enfermedades mentales también. Pues si tu chico se casó con otra y te enteraste un poco tarde, o ya era casado y tú estás saliendo con él, ya pues no te vas a suicidar, pues no es para tanto, ¿no? No te vas a sentir mal tampoco porque no sé, ¿qué te digo? No se lleva lo tuyo, ¿no? Si tú has valorizado lo tuyo de una manera megalomaníaca, o sea, en otras palabras, mega grande, o sea, ha sido muy optimista, es decir, no, es porque yo soy una mujer muy valiosa, entonces yo le he entregado mi amor, mi cariño, mi tiempo, etcétera, etcétera, y mira cómo me paga. Pero ese es tu problema. ¿Por qué entregaste tanto? Tú has podido entregar poco y puedes haber dosificado la entrega también, ¿no? O sea, y ese es el problema, cómo tú manejaste tu situación. Entonces, tienes que aprender a ser más objetiva, menos subjetiva, y no tener expectativas pues inadecuadas, ¿no? Entonces ya vayan aprendiendo, no tengan tantas expectativas, sino las racionales. Las irracionales son para un momento, pues. Tópicos a considerar: residencia física, donde vive el paciente, la comunidad donde se haya ubicada la residencia, la pertenencia a grupos, es muy importante la pertenencia a grupos. Los miembros del grupo doméstico, padres, hermanos, etc. Hábitos sociales, ocupación como posible fuente de tensión, de conflicto, riesgo de diversas situaciones. Por ejemplo, ser médico, muy buena ocupación, pero cuidado, hay situaciones bien complicadas entre los profesionales, digo desde ahora. Hay médicos que son complicados. Usted se puede encontrar con un médico de repente que es autoritario, que es agresivo, hasta que es abusivo, y lo quiere hacer trabajar más de las horas necesarias. Y si usted, mujer, de repente quiere hacerle alguna sugerencia inadecuada, usted tiene que decirle bien claro: mire, yo soy una persona que me dedico a una profesión, yo le venía a divertirme, este es un hospital, si quiero divertirme yo tomaré mi decisión en otro momento, porque a veces los colegas son muy mayorcitos, algunos no todos, que vamos a la discoteca, que vamos para acá, que vamos por allá. Ya, claro,
cuidado, no me vengan a decir después o no nos vengan a decir a los psiquiatras, pero doctor, es porque yo no pensé, doctor, mire, se desvió. Yo creí que me iba a llevar donde él me dijo y cambió el giro y se fue, doctor, y ya no supe qué hacer. Ya, pues, ¿para qué subes el carro de una persona que no conoce? ¿No? Muchas cosas ocurren por falta de responsabilidad de la persona. Uno no está en oferta, ni uno ni otro. Uno tiene un valor, si no se lo da a uno mismo y si no tiene una conducta adecuada, va a tener problemas. Entonces, condiciones, economía y seguridad, condición económica. La economía es un factor muy importante en la salud mental, no se olviden de esto. Hay 4 elementos que componen la relación de una pareja cuando se establece una pareja formal. El primer elemento es el económico, el segundo elemento es el afectivo, el tercer elemento es el social y el último elemento es el, económico, sexual y social. O sea, son 4 áreas, repito, social, económico, afectivo y sexual. ¿Ok? Esas son las 4 patas de la mesa de una relación de pareja ya formada, esos que son convivientes o que ya es un matrimonio. Porque se intercambian todos esos valores, ¿no? Afectivos, sociales también. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que de repente vas a la casa de ella y de repente pues, el papá te mira con desprecio, en vicio, dice, yo soy millonario, ¿de dónde lo has traído? Comas, comas. Pero papá, también hay gente que tiene plata, pues no te pases. Él es de comas, pero uno es lo que más plata tiene. En fin, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos factores, ¿no? Económicos, sociales, sexuales y afectivos. Si falla uno, es probable que jale al otro. Para aquellos que quieran leer, este artículo está en CAPA, ¿ok? En tratamiento de pareja. Es bien interesante el artículo. Bueno, actitudes hacia la situación actual de la vida. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, yo ante la situación actual de la vida me siento feliz. ¿Por qué me siento feliz? Acabo de egresar uno de mis médicos de la familia el día sábado. Si antes tenía 3 hijos médicos y ingenieros, ahora tengo 4 hijos médicos. Y la mujercita, mayorcita, ya termina medicina en 4 años, 6 profesionales. Mejor carta de presentación para candidatear no puede haber, ¿no? Entonces, decirlo, por supuesto, no es una realidad, pero voy al hecho de que uno tiene muy claro cómo se siente. Supongamos, voy a suponer un poco forzadamente, que mañana ocurre un accidente y uno de mis hijos se me adelanta. Yo le digo con toda seriedad, yo no voy a llorar, no lo voy a lamentar, porque son circunstancias de la vida. Porque sé que así como se fueron algunos familiares míos ya hace rato, las estadísticas pueden poner en riesgo. ¿Vieron el caso de Pasamayo? 52 muertos. No 1, 2, 52 muertos. Los médicos, ¿cuántos médicos se fueron ahí? Creo 1 o 2 médicos. ¿Cuántos médicos? O sea, en general, la vida es una circunstancia como es el final de la vida. Entonces yo creo que, claro, nuestra cultura generalmente todavía tiene una actitud penosa frente a la muerte. Pero yo creo que más penoso es cuando el sujeto entra en un momento de sufrimiento o de, por ejemplo, en el encarnizamiento terapéutico, que cuando se produce la muerte. Y dicho sea de paso, pues, yo tengo 70, con mucho esfuerzo llegaré a los 90, de repente 100, tengo un amigo de 104, otro de 108, el profesor Gustavo Delgado Matallana, que yo recuerdo, y siempre le digo que lo cito, tiene 104 años, él nació pero me dice por fastidiar el 29 de febrero, celebra año cada 4 años, creo, porque año bisiesto. Pero lo concreto, que usted venga a Delgado Matallana y tiene el coraje, el entusiasmo de un muchacho de 18 años. Él logró la ley de Daniela Carrión, que posibilitó considerar a Daniela Carrión como un héroe nacional. 104 años. Entonces, y camina, tiene cierta voz y me llama por mi nombre completo. Tú eres Clímaco Marco Antonio Boyano. Me lo repite. Inclusive me fue a pedir un certificado. Doctor, quiero un certificado. ¿Ya? Conversé media hora, me dijo, ¿le debo? No, las gracias, doctor, somos médicos. Pero voy al hecho de que se puede llegar a cierta edad de la vida, sí, pero depende cómo tú, si tú vas a pensar que vas a estar en determinada situación y te va a ir mal, ¿cómo te va a ir?
¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va a ir? ¿Usted piensa que le va a ir mal? ¿Usted ya es casado todavía? Todavía. Si le va a ir mal en el matrimonio, supongo se entera que su mujer es muy impulsiva, ¿no? ¿Qué hace usted? Tiene 2 niños, uno de 4, otro de 3, ¿qué hace? ¿Cómo no va a? Tiene que saber, doctor. Tiene que saber. Es importante tener un pensamiento anticipado, nunca se olvide, para saber lo que uno tiene que confrontar en la vida. ¿La muerte va a llegar o no? Llega. Demorará un poco más. ¿La enfermedad llega? Llega. ¿Los accidentes llegan? Llegan. Y en general las situaciones difíciles de la vida existen. No las podemos evitar. Veamos ahora la personalidad. La enfermedad afecta a la personalidad, así como también esto afecta a la enfermedad. O sea, es así. La enfermedad afecta a la personalidad, pero la personalidad también afecta a la enfermedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la personalidad, uno va a reaccionar frente a la enfermedad. Pues tengo un colega que le dio un infarto de miocardio hace como 10 años. Y él ahora anda como un soldado. No quiere emocionarse. Porque teme que la próxima emoción es un infarto. Después piensa así. Yo pienso diferente. Yo me hago 100 planchas diarias y pienso que si me voy en una de las planchas me voy contento. Me voy planchando. O sea, haciendo planchas. Entonces, es una ventaja, ¿no? ¿Tiene su riesgo? Por supuesto, cualquier actividad física. Entonces, insisto, aspectos a averiguar en personalidad: inteligencia, satisfacciones, habilidades especiales, hábitos de empleo del tiempo, estado de ánimo habitual, rasgos dominantes, relaciones con otras personas, objetivos y aspiraciones, ideales. Yo ya tengo mi ideal, he hecho uno de mis ideales, es ese. Nunca he dejado de tener ideales. Cuando murió Kennedy pensé en hacer una familia de 6 hijos y encontré la voluntaria. Los hice, ahí están. 9 nietos. Entonces, si uno tiene aspiraciones, tiene objetivos, ¿por qué no los puede lograr? Yo tuve el objetivo de ingresar a ser profesor en San Marcos, luego fui invitado a esta universidad, enseñé a Richie, he enseñado en la Garcilaso y, no sé, en otras palabras, he dado conferencias en varios sitios. Entonces, insisto yo que mucho va a depender de uno mismo. Si tú crees que no puedes, no puedes. Nunca se olviden del decálogo de Barna, Christian Barna. Si piensas que estás vencido, estás vencido. Si piensas que vas a fracasar, quedarás atrás. Y así podría seguir. ¿Qué vamos a hacer en la historia familiar? La historia personal de cada miembro del familiar significativo. Por ejemplo, el padre, la madre, el hermano. ¿Cuáles son sus características? Tal como hemos estudiado toda la historia. Pero toda la anamnesis en general. La situación social, cultural, económica de la familia. La estructura familiar, incluyendo las relaciones genéticas. Nunca se olvide. Los valores y hábitos sociales del grupo familiar. Las relaciones interpersonales de sus miembros y con el paciente. Por si acaso les adelanto desde ahora, tener un conflicto con la pareja, un conflicto familiar es normal. El problema es cómo tomas el conflicto familiar. Cómo lo resuelves, porque es parte de la vida. De cada miembro anotar los aspectos siguientes: nombre, edad, de qué murió en caso de que ha muerto, edad al momento del deceso, naturaleza y duración de la enfermedad, edad del paciente cuando tal miembro falleció, religión, grupo étnico, ocupación, cambio, o sea, lo mismo que prácticamente estamos haciendo con tal historia. Y pasemos al examen mental, examen psicopatológico. No hay ninguna otra clase, ¿no? Para seguir avanzando. ¿A qué hora sale? 4:30. Ya, correcto. Bueno, examen mental o examen psicopatológico. El profesor Rotondo lo refirió así, en una frase de oro: lo que el paciente hace y lo que el paciente dice. Si yo observo al paciente lo que hace y dice durante algunas horas, yo voy a tener un conocimiento, por ejemplo, de su conciencia, si tiene conciencia o no tiene, está consciente o no está consciente, de su atención, si está atento o no está atento, se distrae fácilmente, de su memoria, si recuerda hechos importantes a la hora que le pregunto durante la anamnesis, de su memoria de fijación, si le hago una prueba de dígitos o una prueba de nombres, de direcciones, de sus funciones intelectuales, si tiene capacidad de abstracción o capacidad de generalización, si sabe multiplicar, dividir las funciones de cálculo fundamentales,
si sabe inducir y deducir. Por ejemplo, yo le puedo preguntar en qué se parece un caballo a un perro. Me dirá, pues son animales. ¿Qué más? Tienen 4 patas. Diferencias. El perro ladra, el caballo relincha. En fin, ¿no? Pero está haciendo el recuerdo de una serie de elementos y está estableciendo una comparación intelectual entre dos animales, 2 características físicas, biológicas, etcétera, su comportamiento de los animales. Entonces, toda esa expresión que dice la capacidad de abstraer de abstracción. Veamos rápidamente. La técnica del examen mental carece de procedimientos estereotipados. Del examen físico importa más la habilidad del examinador, no se olviden, habilidad para adaptarse al paciente a la solución creada por la sintomatología enferma. No es lo mismo aparentemente evaluar a una persona con depresión que ha hecho un intento de suicidio hace 10 horas o evaluar a un esquizofrénico crónico que ha venido para sacar un certificado de salud mental y nosotros sabemos que es esquizofrénico, pero no le encontramos aparentemente signos ni síntomas de esquizofrenia, porque está bien medicado probablemente, ¿no? Entonces, existen sin embargo algunos principios de orientación de índole muy general. Nunca se olviden que la entrevista debe ser privada, el acercamiento en lo posible debe ser amigable, amable, pero con naturalidad. Preferible comenzar por lo que más le interesa al paciente. ¿Qué es lo que más le interesa? Las molestias principales. Doctor, escucho voces, doctor, me siento deprimido, doctor, tengo ganas de llorar, doctor, tengo ganas de suicidarme, o doctor, la vida ya no tiene sentido para mí, mi mujer se enterró hace un mes y yo creo que ya mejor voy a comprar un nicho al costado de ella y ver que alguien me haga la eutanasia. En fin, entonces va a depender mucho, insisto, de la forma en que el paciente relata por iniciativa propia sus síntomas. Vienen algunas preguntas, le adelanto, en relación a... y hay una separata de un Hernández Ochón que vamos a dársela al delegado. El delegado está, ¿no? Para que ampliar un poco más. Ahora, en general, les digo lo siguiente: desde Kaplan, que es la Biblia de los psiquiatras, desde la última edición de Kaplan, pasando por la 10ª, por la 5ª, etc., todo en internet ya está free. La historia clínica más o menos es igual. No me van a decir ustedes, desde ayer les adelanto, que esta es mejor que la otra o esta es más completa que la otra. Depende mucho de cómo usted estructura. Pero lo importante es que usted construya su historia clínica. No sé si me dejo entender. Así como usted construyó su examen neurológico, su examen cardiovascular o su historia clínica médica, usted sabe evaluar a un paciente desde la cabeza hasta los pies, igual, ¿no? En psiquiatría tiene que tener anamnesis, tiene que tener examen mental, anamnesis tiene que tener filiación, historia personal, historia familiar. Al final, diagnóstico presuntivo, plan de tratamiento y luego diagnóstico definitivo. Entonces, digo, las molestias principales, hay que demostrar siempre que tenemos interés en ayudar al paciente. Y este interés debe ser genuino, si no nos dedicamos a otra carrera. Y otra cosa que les digo encarecidamente, siempre sean médicos. No piensen solamente en que si ese paciente les va a dar dinero o no, o si ese paciente, ya ustedes saben de qué se trata. A veces hay médicos que le preguntan al paciente en las emergencias: ¿y tú para qué vienes? ¿Qué te pasa? O sea, entonces, ¿tú para qué eres médico? O sea, se molestan porque lo despiertan a las 3 de la mañana por un cólico abdominal o por una crisis de ansiedad. Pero te desesperan, ¿por qué? Por una cosa tan sencilla, no le das caso, paséate, diviértete. Para eso no eres médico. Tienes que escuchar al paciente, tienes que hacerle una psicoterapia de apoyo por lo menos de entre media hora, decirle que su problema tiene que tratamiento, que lo vas a derivar a la consulta externa de psiquiatría otro día, pero que tienes interés en saber cuál es su problema y darle unos consejos mínimos, ¿no? Que es lo que se le va a enseñar en el curso. Casi siempre te dará cuenta espontáneamente algunos de sus síntomas y maneras en que ha sido perturbado. Debe animarse a elaborar lo sucedido y de cómo le ha afectado. A veces hay que hacer ciertas preguntas directas, ¿no? Sobre todo si se trata de funciones psicológicas parciales. ¿A qué se llama funciones psicológicas? Disculpe que esté un poco incómodo. Estoy en un edificio, puedo caer. Entonces,
Funciones voluntad, funciones conciencia, funciones memoria, funciones atención, funciones capacidad de abstracción, capacidad de generación, o sea, funciones intelectuales. Luego, grado de comprensión de la enfermedad o de la comprensión de su situación o grado de manejo de la realidad. Si el paciente es consciente de su situación, es consciente de la realidad o por el contrario, ¿no? Confunde la realidad con sus fantasías, hacen que confunda la realidad. Porque nosotros vamos a ver, por ejemplo, en algunos pacientes que pueden, como los políticos o como el que le habla, que dice que va a ser presidente, tener ideas sobrevaloradas, así se llama. Los políticos la tienen. O sea, hay políticos, por ejemplo, una idea sobrevalorada es pensar que Kuczynski es honrado, por ejemplo, ¿no? Sobrevalora, ¿no? Es decir, su valor está por encima de todo lo que piensa la opinión pública, ¿no? Yo no agarro nada, ¿no? De ninguna manera. Entonces, los políticos son así, ¿no? Pero los maníacos también presentan ideas sobrevaloradas, pero tienen otras características, ¿no? Ahora, los ejemplos que le doy, vuelvo a decirles, es parte de la experiencia en este lugar, en este país, todavía hay libertad, ¿no? Puede uno solicitar porque es un hecho público, no es nada privado, es una cosa que sale en los periódicos, que sale en la televisión, o sea, podemos decirlo porque no estamos señalando que eso no es, sino lo que se dice, ¿no? Entonces es importante, como le digo, cuando uno atiende a un paciente, ver cómo se manifiestan los síntomas. Insisto, las ideas sobrevaloradas se pueden dar, como se dan en los pacientes maníacos en la fase maníaca, como también se pueden en personas normales, hasta ahora aparentemente como quien le habla, o cualquier funcionario público que siendo de malas costumbres se cree honrado, ¿no? Una cosa así. Deberá acercarse sin crítica o sorpresa en relación a las declaraciones del paciente. Por ejemplo, si el paciente le dice que es homosexual y usted es un homofóbico, no tiene por qué maltratar al paciente, de ninguna manera. Tampoco lo va a aplaudir, ¿no? Pero por lo menos lo escucha. Y si el paciente le dice, bueno, usted es homofóbico, le dice, bueno, yo te voy a atender, más allá de que seas homosexual, heterosexual, ¿no? Mi función es atenderte, yo estoy preparado para atender a cualquier paciente. Igual te voy a prestar la misma atención, porque a veces los pacientes tienen sus prejuicios. Como regla general debe evitarse las interpretaciones. Cuidado, nunca le parece el paciente viene y pregunta, doctor, ¿y estoy loco, doctor? No, usted puede saber que está loco en ese momento, pues si no, si está loco, ¿no? Que le tendrá que decir, no, lo que sucede es que usted está pasando por un estado de perturbación psicológica compleja, que en algún momento la tenemos todos los normales, pues. O sea, a veces yo también me rayo, pues. Usted lo ha visto a veces en el metropolitano o en la calle alguien se molestó, se pone violento, y ahora es muy frecuente el llamado trastorno borderline o limítrofe de la personalidad. ¿Por qué? Porque la gente ha crecido con poca educación y hoy día con facilidad la gente es impulsiva, menta a la madre, le recuerda a la familia completa, es muy violenta, ¿no? A veces se saluda por adjetivos muy duros, recordándose la familia, etc., ¿no? Entonces, se ha vuelto tan común y tan espontánea la impulsividad y las manifestaciones emocionales violentas, que ustedes, por ejemplo, que ahora pues en los televisores muestran que algunos hombres jalan mujeres así como en la época de las cavernas, ¿no? Las llevan, las traen, ¿no? Y luego viene la Corte Suprema, los libera, no sé, ¿no? Entonces estamos en una sociedad donde existe mucha violencia. Pero esa violencia definitivamente es causada por la falta de educación y porque existe gente muy poco educada en la sociedad. Porque lamentablemente la educación ya no se da en los colegios. Educación moral y religiosa era un curso, lo dije en Radio Capital el día sábado, que nos enseñaba en la década de 60, 70 para valorar lo que es la religión, los valores espirituales y sobre todo el respeto por el prójimo, el conocimiento y práctica de los 10 mandamientos. No hagas a otro lo que quieres que hagan contra mí, no robar, no matar, pero ahora es todo lo contrario. Miren que todo lo que llega a ser presidente se olvidan de los mandamientos, imagínense, ¿no? Ni creo que no cumplen ni con la mitad de los mandamientos. Entonces, esa formación tuvo mi generación. Pero eso se ha ido deteriorando, se ha retirado de la currícula y es porque yo pienso particularmente que hay otras culturas que no quieren o quieren que nuestra cultura
sigue siendo una cultura dominada. Por lo tanto, la educación es muy baja. Y también, ¿qué pasa? Que en los hogares también se ve esa situación. Eso no tiene que en los hogares decirle, como le digo, amarra al perro, suave, suave. Amarra al perro, le digo, ¿no? No estamos en un momento de pelea de perro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es violenta a veces, por una cosa pequeña hay una respuesta. Entonces, y digo perro recordando a Pavlov, no lo entiendan de forma negativa, pues, ¿no? El condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? O sea, en otras palabras, la prueba de conducta donde el perro se condiciona por asociación, la luz al sonido de una campana y luego al uso de la carne. Pero la idea, vuelvo a insistir, es de que la violencia es resultado de una caída significativa de la educación. Y yo creo que lo mínimo que tiene que hacerse para mejorar la salud mental de un país es mejorar la educación. Obviamente la salud también, nosotros lo estamos haciendo, yo los felicito a ustedes por querer ser médicos. Dentro de un tiempo prudencial, el examen mental debe desarrollarse abarcando todos los aspectos particulares, enfatizando algunos de ellos en relación al trastorno fundamental. El examen mental no ofrece para un paciente psicótico, o sea, no hay un examen mental para un depresivo, no hay un examen mental para un psicótico, un examen mental para un orgánico, cerebral, un examen mental para un borderline. Yo debo saber un examen mental, hacer un examen mental que abarque todas las funciones parciales, de tal manera que al abarcar todas las funciones parciales me va a decir fallas en la memoria, fallas en la orientación, fallas en la voluntad, que edad, tal edad, probablemente está siendo un trastorno demencial, ¿no? Hay olvidos, entonces voy haciendo un síndrome de demencia, y así voy construyendo síndrome de acuerdo a lo que el paciente me va refiriendo, ¿no? Pero no voy a suponer ya, porque me dio esos datos, pero de repente sigo investigando y resulta que no está en mente. Lo que sucede es que se ha pegado una dosis alta de barbitúricos o de alguna sustancia tóxica y está con fallas que son básicamente producto de un tóxico externo, ¿no? Por eso es que es importante averiguar todo el conjunto y hacer una buena historia clínica. No olvidemos de que los diferentes tipos de trastornos no cambian el objetivo del examen y que siempre hay que determinar la naturaleza de las respuestas psicológicas y psicopatológicas más o menos individuales de la persona. Así como hay una huella digital, así como hay una persona que tiene una única forma de actuar, una persona única, también los pacientes psiquiátricos, o sea, un bipolar no es igual a otro bipolar, ni un esquizofrénico es igual a otro. Ningún paciente debe ser examinado de modo irrespetuoso, ni el severamente enfermo, ni aquel que tenga una enfermedad menor, tiene que ser traumatizado. Siempre hay que determinar la naturaleza de las respuestas psicológicas y psicopatológicas, ya hemos dicho. Cuando un paciente esté agudamente perturbado, estuporoso, por alguna razón no colaborador, el examen debe postergarse, pero obtener un registro preciso en base a la observación del comportamiento y las declaraciones del paciente durante ese periodo. Aunque ciertos aspectos manifiestos nítidos pueden estar ausentes o ser inaccesibles. Un nuevo examen detallado puede realizarse en otro momento, al ver un cambio significativo en el paciente. El relato escrito final debe ser en lo posible conciso, pero siempre tendiendo a ser completo. Es esencial mencionar las preguntas importantes efectuadas y registrar literalmente, como dije al inicio, las contestaciones más significativas del paciente. Las conclusiones deben apoyarse cuando sea posible mediante citas de las declaraciones formuladas por el paciente, el asistente o la de sus familiares. Evitándose expresiones de tipo técnica, por ejemplo, usted parece que está con alexitimia, o usted no sufre por casualidad de pareidolia. ¿Sí? Usted es pareidólico, ¿no? Pues así no le va a preguntar al paciente. Usted tiene que traducir los conceptos psiquiátricos. Desde ahora les recomiendo que tenga un buen diccionario de psiquiatría para comprender la especialidad. Porte, comportamiento del individuo, se describirá la edad aparente del paciente, la forma de vestir, el orden, el aseo personal. Luego si hay características de palidez, cianosis, si hay adelgazamiento, describir la característica facial, si está alerta, móvil, preocupada, o está cabizbajo, está en una actitud alegre, o por el contrario está en una actitud incidental. Valorar el habla, el tono, si es moderado, la voz, el enunciado, si es claro, la postura y la marcha, cómo se desempeña. Se analizará también si se presentan tics, temblores, no dejar de pasar una cojera, una rigidez muscular, una resistencia a rueda dentada. Porque de repente usted piensa que es cojo, y no es cojo, lo que pasa es que está con un síndrome estuporoso catatónico, ¿no?
y cojea por el síndrome estuporoso, no porque sea cojo. Porque eso es importante conocer bien el caso. La actividad general durante el examen, muy espontáneamente o responde estímulos externos. Hay un examen especial para pacientes estuporosos, o sea, pacientes que se mueven poco o pacientes que casi no hablan o que tienen mutismo, que permanecen callados. Y lo importante es observar, si es posible, durante 6-8 horas, cómo se comporta el paciente, por ejemplo, si accede a los servicios higiénicos, si solicita alimentos con gestos o si tiene dificultades para hablar, etc. Realizar la actividad desorganizada tiene objetivos, o es desorganizada, inclusive estereotipada. Si los movimientos son torpes del cuerpo o no lo son, la actitud hacia el médico, la forma en que se saluda y su malestar. Temas principales puede ser, pues, tocar temas relacionados con síntomas depresivos, temas relacionados con síntomas maníacos, temas relacionados con angustia, temas relacionados con depersonalización. O sea, todo lo que ustedes van a aprender en las funciones parciales lo van aplicando a cada caso, ¿no? Asimismo, muy importante notar la expresión emocional que acompaña al relato y ver si es que el paciente siente resentimiento, expresa resentimiento, angustia, culpa o cólera por las sugestiones influidas por sus problemas significativos. En un caso, si el paciente puede negar la existencia de cualquier malestar o dificultad personal o francamente puede manifestar o dar a entender que la culpa es de alguna otra persona. La descripción de la calidad de la molestia debe ponerse en evidencia dentro de lo posible con citas textuales expresadas por el paciente. O sea, no es lo que interpreta el profesional lo que se describe, sino lo que dice el paciente y lo que hace el paciente. Temas principales: por qué ha venido el paciente, por qué se siente enfermo, qué dificultades tiene, cómo se ha manifestado la enfermedad, si se ha quejado de molestias o qué ha tenido antes, por qué lo trajeron sus parientes o amigos, pensaron que usted estaba enfermo de eso, qué pensaron de eso. Es mejor que el paciente describa la enfermedad a su manera. El examinador selecciona las preguntas adecuadas en función de las declaraciones espontáneas del paciente. Estas preguntas pueden tener las características en función de la molestia del paciente. Por ejemplo, ¿tiene usted preocupaciones? ¿Ha pasado algo en su casa? ¿Ha pasado algo en su trabajo? Si es que ha tenido alguna dificultad en el colegio o tiene un problema en la sociedad, de repente uno de sus familiares está en el caso Odebrecht y lo han puesto preso de un momento a otro. Entonces no es natural que esté feliz la persona, de repente se deprime, porque de repente también está involucrado. En caso del paciente no corre, por lo tanto, el contenido no sea fácilmente accesible porque no desea el examen, la exploración, pero también por ser suspicaz de confianza honesta, debe evitarse las preguntas directas. Es preferible observar o conversar con los familiares, con las enfermeras o con los técnicos para que refieran la conducta del paciente. Nos han dicho que ha estado usted enfermo. ¿Qué es eso que le sucede? Explíquenos. Queremos ayudarlo, queremos escucharlo. ¿Le ocurrió a usted algo extraño? ¿Tiene usted motivos para quejarse de algo? ¿Alguien ha sido correctos? ¿Qué piensa usted que los demás piensan de su estado? Si existe resistencia, debe emplearse mucho tacto antes de ejercer presiones y proceder a una averiguación indirecta. No se olvide, cuando el paciente no colabora, no lo presiona. El paciente puede tornarse agresivo. Y he visto yo psiquiatras que nos han levantado en peso y los han sentado a veces y a veces ha caído al suelo. Recuerdo un colega que fue fracturado el brazo porque se puso a discutir con un paciente que había estado con una intoxicación aguda por cocaína, que consumía pasta base de cocaína. Se puso muy autoritario con él y lo desafió. Y el paciente lo levantó en peso y lo botó al suelo. Entonces le significó 6 meses de descanso médico. Comprensión es la capacidad del paciente de penetrar y entender la naturaleza del caso. En un sentido más amplio incluye el concepto que tiene su enfermedad y las circunstancias que la atraviesan. La forma más elevada de comprensión consiste en la penetración y el entendimiento de los efectos de las propias actitudes sobre los demás, asimismo una situación constructiva y las propias potencialidades. Siempre es importante ver al paciente en dos caras, en dos aspectos, en lo que es recuperable o lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. Nunca nos enfoquemos en lo que el paciente tiene de negativo. Sepamos que tiene negativo, pero tratemos de reforzar los aspectos positivos que tiene el paciente. De repente, pues, no es cojo, por ejemplo, o no le falta un brazo, ¿no? O sea, ahora existe focomelia, ¿no? Oye, señor, pero que va a suicidarse usted. Mire, hay personas que tienen focomelia y no se suicidan, hasta trabajan en circos. ¿Y usted por qué ha perdido un brazo o una pierna por ser diabético, que se siente mal? No tiene sentido. Usted no sabía que no debía comer,
bueno, usted tiene que adaptarse, tiene que comprender su situación. O sea, tratar al paciente de hacerlo reflexionar, de hacerlo razonar. Nunca se olvide de que las personas no están acostumbradas a pensar. Una manera de cuantificarla es tomando en cuenta el trastorno, si interfiere o no en el trabajo o los estudios. Es obvio, y les digo desde ahora, uno de los fenómenos más frecuentes en psiquiatría, o la enfermedad psiquiátrica más frecuente, es la depresión y o la ansiedad, o ambas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quién no está sujeto a situaciones estresantes, como la que estoy viviendo ahorita yo, por ejemplo, en un cuadrado, no me muevo por seguridad? Entonces, puede darse una situación que pueda, por ejemplo, ¿qué hace un alumno de medicina cuando lo jalan? En un curso, buen balato, ¿qué hace cuando te jalan la nota? A ver, doctor, rápido. ¿Qué hace cuando te jalan la nota? ¿Qué hace automáticamente? ¿Qué hace? ¿Ya? ¿Qué pasa, doctora, si la jalan la nota? La jalan la nota, ¿qué hace? ¿Qué pide? ¿Perdón? ¿Vamos a poder jalar? ¿Por qué va? Bueno, yo les digo siempre a los repitentes lo siguiente, porque hay chicos que repiten psiquiatría, algunos, no muchos, ¿no? Felicitaciones, yo tengo un colega, porque vas a aprender la psiquiatría pero con más profundidad, ya ha llevado un curso, ahora se lleva otro, de repente termina siendo psiquiatra y algunos han terminado haciendo psiquiatría. O sea, eso se llama connotación paradójica, nunca se olvide. Es como cuando viene una pareja que tiene muchos problemas al consultorio, ¿no? Ella dice que él lo insulta, dice que él llega borracho, que le hace problemas. Yo digo, ya, siéntense, ya. A ver, ¿qué le dices tú a ella? Doctor, me da vergüenza. Dile nomás, yo no te hagas problema. Doctor, pero ¿y si me contesta de? No, ella no te puede contestar. Tú tienes que decirle lo que quieras, tiene 10 minutos para decir lo que quieras, y luego ella. Y comienza pues la situación, ¿no? Y al inicio se sienten malos, tienen vergüenza. Siga, le digo, termina. Hasta que se agota, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? No, doctor, usted disculpe, doctor, pero lo que pasa es que ustedes no conocieron a Sócrates. Existe lo que se llama el diálogo socrático. Usted nunca escucha a su mujer y su mujer nunca lo escucha a usted. Es más, le digo, cuando la mujer se pone loca, usted no puede ser loco, ¿no? Porque dos locos no se pueden entender. Si la mujer se pone loco, usted se pone cuerdo. Y cuando le toca a usted volverse loco, ella se tiene que poner cuerdo. Entonces es absurdo que dos a la vez se pongan emotivos, violentos, etc. Es cuestión de sentido común. Poco a poco va cayendo los conflictos y en un momento que ambos reconocen de que deben manejar su padre, adulto y niño. Para aquellos que quieran aprender, desde ahora les hablo de Thomas Harris. I'm okay, you're okay. Yo estoy bien, tú estás bien. Es un clásico que siempre recomiendo yo a mis alumnos para ver lo que es el padre, lo que es el adulto, el niño. O sea, cómo se estructura desde la niñez la personalidad del individuo. Cómo un niño instintivo, emotivo, sentimental, agresivo, etcétera, se va transformando por efecto de la educación escolar y por la casa y por la sociedad en un niño obediente, o en un niño violento, o en un niño sicario, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende, pues, si le creció mucho el niño adaptado, mucho resentimiento, tiene el niño, que debería tener más o menos de niño siquiera un 25 o 30%, tiene el niño como 70%, adulto no tiene casi nada, no razona. Y de padre, no tuvo padre porque creció en la calle de repente, o fue abandonado por sus padres, vida muy dura, ¿no? Entonces es una persona que vive resentida, expresando emociones violentas, peleándose con el mundo, ¿no? Y consigo mismo, y maldiciendo su propia existencia. Entonces es una persona que requiere tratamiento. Usted, al leer ese libro durante toda la carrera, le va a servir mucho para comprenderse a sí mismo y para comprender a las personas. Yo tuve la oportunidad de conocer a Kertész, un argentino que vino en la década del 70, 75 más o menos, a hacer un curso de análisis transaccional. Pueden averiguar en internet, AT101 se llamaba el curso, después había otro número. Pero ¿de qué se trata? De que a veces nosotros, los seres humanos, actuamos como si no fuéramos adultos. Claro que hay momentos que somos niños, todos de alguna manera, cuando jugamos, con las palabras, con las emociones, pero siempre es importante saber jugar con el niño de la otra persona, o con el adulto, o padre. Si se cruzan la información,
resulta de que hay conflictos y esos conflictos se repiten, puede haber agresión física, ¿no? Verbal primero y luego física. Entonces insisto en la formación de los profesionales de la medicina, particularmente los médicos. Libros hay bastantes para leer y si usted puede aprender de sí mismo, hágalo. ¿Por qué se sonríe usted, doctor? Doctor, un comentario, por favor. Me gusta cuando alguien me interrumpa. ¿Quiere comentar algo? Comente. Ya estoy terminando. Lo escucho. Sí, usted. ¿No quiere? Tiene la oportunidad, mire, un auditorio tan lindo. ¿No quiere comentar? Tiene pinta de jugador de fútbol, tiene pinta de galán. A ver, dígalo, todo. Depende del trabajo, yo soy guerra y esas cosas. ¿Ah? ¿Perdón? No, por favor, quiero escucharlo, quiero tener la gratitud de sus palabras. ¿No se escucha bien? Ya, pero lo vi sonreír, ya eso es positivo. Estaba preocupado. Gracias. Entonces la incapacidad puede graduarse, por si acaso, de acuerdo a lo siguiente: nivel 0, ausente, leve 1, moderado 2, severo 3. Se refiere a la enfermedad psiquiátrica. A lo cabo del examen mental puede haber una incapacidad ausente 0, leve 1, moderada 2 y severa 3. Que no haya podido trabajar, espero, realizar tareas domésticas, estar en la cama, las mismas manifestaciones por menos de 2 semanas, que el trabajo, el estudio, las labores domésticas sean interferidas por los síntomas, pero sin encontrarse el paciente incapacitado totalmente. Ejemplos: llega tarde al trabajo, lo realiza mal, evita salir de compras. Las relaciones interpersonales pueden hacerse alterados, últimamente pleitos, tensiones familiares, irritabilidad durante el último mes. Bueno, y ahí vamos terminando. Y les digo una vez más, porque la salud mental y la enfermedad mental es parte de la existencia. Hay momentos que todos se salen del límite y se comportan como si fueran borderline, pero conforme vayan adquiriendo la profesión tienen que ser más adultos que niños. Le agradezco, doctor, su sonrisa. Gracias.